En el mundo, se generan aproximadamente 11,200 millones de toneladas de residuos sólidos al año, de los cuales solo se recicla el 20%. Esto indica que un gran porcentaje de basura se desecha sin reciclaje adecuado, lo que contribuye a la contaminación del aire, agua y suelos. Y yo, el Grimly, para ayudar a este problema he decidido reciclar la serie de curiosidades de Crash of the Titans en un solo video para contribuir a este mal que nos afecta, así que sin más que decir, les dejo con el video. Curiosidades de Crash of Titans. En el capítulo 1, después de la primera cinemática al acercarnos a la casa de Crash podemos interactuar con la puerta, donde ocurrirán cosas muy raras. En las versiones de consola existe una bandera con una huellita, pero en la versión de PSP desaparece por temas de rendimiento. Existe una forma de matar a los esbirros sin tocarlos, consiste en activar la habilidad o la animación al controlar a un titán, esto hará que se asusten y saldrán corriendo, y si se estrellan con una pared constantemente ellos podrán morir. Curiosidades de Crash of Titans parte 2. En el modelo de Crash tiene huellitas en la suela de sus zapatos, este detalle fue rescatado para el Crash Bandicoot 4. En el capítulo 6 luego de la batalla con los esbirros en el pueblo, se reproducirá una cinemática donde el cangrejofante escapa, pero en la versión de PSP la cinemática estará con retraso. Esto de seguro que nadie se lo sabe, cuando estás sobre el efecto de la Free Jack, o si tienes la patada libre desbloqueada, el golpe de este mismo hace mandar a volar a los esbirros pero, aunque parezca tonto, la caída de estos mismos hace daño, aunque muy poco. Si el titán jefe que controlamos tiene poca vida, solo basta de salirse del titán y volverlo a montar para que recupere toda la vida. Curiosidades del Crash of Titans parte 3. Existe un error que nos permite hacer combos infinitos y a la vez ganar vidas infinitas, pero dependiendo de la versión podemos ganar más o menos vidas, siendo que la versión de PSP está limitada a 999,2, pero la versión de PS2 ese límite lo desconozco ya que puede superar más de 1000. En el capítulo 6, ya van como 2 short donde menciono este nivel, pero es que descubro muchas cosas, podemos dejar atrapado a un esbirro abajo de la plataforma. Si le damos unos golpecitos al borde sin matarlo, estará abajo pero no nos podrá hacer daño al menos que use su eructo, pero aún así lo podremos matar con facilidad. En el capítulo 7 al inicio hay un error en la cinemática donde los magmadones se levantan, y son 4 pero cuando termina solo habrán 2. Curiosidades de Crash of Titans parte 4. En el primer desafío de recoger mojo, existen unas cajas de metal únicas, que solo aparecen en este desafío y ninguna parte más del juego. Esta curiosidad me la pasaron en los comentarios. Podemos lanzar ultis infinitas con el Scorporila, o el Puas. Solo debemos lanzar la ulti, y en este frame, debemos salir del titán, esto provocará que lance la ulti, pero no consumirá nuestra barra especial. Y hablando de la barra especial, ¿sabías que puedes rellenarla de golpes y agarras una máscara Free Jack? En el capítulo 10, cuando estamos en la zona de bombardeo en la versión de PS2 nos caerá bombas constantemente, pero la versión de PSP está limitada y solo nos caerá una única bomba en todo este segmento. Curiosidades de Crash of Titans parte 5. En el episodio 12, después de la pelea con los ratarambanos, en la zona de los apestosos, en la versión de PS2 habrá 2 tiradores, que en la versión de PSP serán reemplazados por 2 apestosos. Y volviendo a la misma zona, si después de la pelea con los titanes, si conservamos uno y lo subimos al ascensor y en el trayecto lo desmontamos y lo volvemos a montar, al salirnos obtendremos un impulso que nos puede hacer saltar muy alto o enviarnos al frente y hacernos caer del mapa. En Mind Over Mutant, pasa algo similar que mostraré en el siguiente short y es aún más útil. En la versión de PS2 los koalas tienen como arma un pedazo de pollo con animaciones muy diferentes a la versión de PSP, donde tienen una lata y animaciones adaptadas a la lata, pero aún conservan el sonido de la mordida. En el tutorial donde nos enseñan a planear existe un descuido, o bueno yo lo llamo así, donde nos dice que apretemos el botón de saltar y luego apretemos cuadrado pero el problema es que ese mismo efecto lo podemos hacer, apretando varias veces el botón de saltar, y aún mejor ya que con el segundo salto podemos planear aún más lejos. Curiosidades de Crash of the Titans parte 6 edición.
Movimientos ocultos de Crash. Todos saben que en el juego al subir de nivel o por situaciones de la historia desbloqueamos movimientos que nos ayudarán para la aventura, pero existen movimientos que yo los llamo movimientos de recuperación, porque nos permite levantarnos rápidamente del piso al ser tumbados por un titán. Estos movimientos nunca nos enseñan o explican en el juego, pero aquí va algunos. Si estamos con la patineta y nos estampamos con un muro, al estar en el suelo apretamos el cuadrado, Crash se levantará de una patada rápida que no hace mucho daño y este mismo funciona si un titán nos tumba al suelo con un ataque fuerte pero siendo difícil de atinar, pero si en su vez apretamos el triángulo, Crash se levantará con un ataque fuerte y este mejora aún más si tenemos el triple dragón desbloqueado, ya que podemos continuar después de la patada fuerte. Si mientras bloqueamos con Crash y nos movemos a los lados, Crash esquivará, si en ese momento apretamos cuadrado y dependiendo en qué lado hayamos elegido haremos un ataque diferente. Si apretamos arriba y luego cuadrado, Crash hará la patada fuerte que hace menos daño que si lo hacemos con normalidad, pero si apretamos derecha o izquierda, Crash dará un cabezazo. Si movemos el analógico en círculos y apretamos X, Crash hará un salto giratorio que es igual al que usamos al girar con cuadrado. Curiosidades de Crash of the Titans parte 7 edición. Episodio 6. Si en el inicio del episodio en la versión de PSP nos ponemos aquí con un tirador, al lanzar su ulti las primeras plumas comenzará a ascender de a poco al cielo, pero si lo hacemos en la versión de PS2 las plumas seguirán con su trayecto normal sin desviarse. En el mismo lugar y en la versión de PSP encontré dos zonas en la plataforma en donde, si comenzamos a caminar arriba hacia abajo como se muestra en el video, el titán morirá de la nada, pero si lo hacemos en la versión de PS2 solo funcionará en uno de los extremos. Si en la batalla del Rino Rodante, si usamos nuestra ulti y en ese momento nos acercamos a la piedra para leer, nos detendremos de golpe y perdiendo nuestra ulti en el proceso. La mayoría de la gente sabe que existen puntos de no retorno como las colinas, que nos hace bajar rápidamente y eso hace que todo lo de atrás sea eliminado para que el juego corra bien, pero en esta zona al cruzar la línea imaginaria para hacer que se elimine todo, el mojo de este acantilado y del robo espía dejarán de tener valor. En la batalla del subjefe en la versión de PSP, casi al final del episodio suena una música muy diferente que en la versión de PS2 donde todo estará con una música más tranquila. Curiosidades de Crash of the Titans parte 8. Si en la parte de los tiradores en el capítulo 2, en el camino hecho de troncos, en la versión de PSP, si usamos la patineta por algún motivo perderemos mucha velocidad, pero en la mitad del camino tomaremos por un momento la velocidad normal, para que al rato pierda de nuevo, pero en la versión de PS2 esto no pasa y tendremos nuestra velocidad normal. Esta curiosidad me la pasaron en los comentarios. Como todos saben, los titanes de distancia del juego nunca se moverán de su lugar de aparición, y solo nos atacará cuando estemos en su radio de detección, pero existe un combate donde un titán de distancia se podrá moverse de su punto de inicio, y ese es en la batalla de Uka Uka. El eléctrico de esta batalla al aparecer, se comenzará a mover en una esquina para comenzar a atacar. Este error lo descubrí por accidente. Podemos quedarnos entre comillas, atrapados en una sala de mojo. Para hacer esto solo debemos saltar encima de un titán y cuando estemos en el aire apretar el botón cuadrado para planear y intentar atascarnos en su cabeza. Para que sea más fácil, hagan que el titán esté pegado en una pared para así ajustar el salto hacia su cabeza, y si lo consiguen como se muestra en el video, el juego tomará que Crash se salió del mapa, y cuando reaparezcamos los portales del desafío desaparecerán, y como adicional, si esto lo replicamos en la versión de PSP, y en esta vez con un titán aturdido el juego se colgará al instante. Como sabrán para la gente que vieron el video anterior, yo mostré un error que hace que el juego crashee o tener la posibilidad de quedarnos atrapados en una sala de mojo, pero ese short tiene algunos errores de cosas que dije y no aclaré en ese momento, así que tomen nota que vamos a corregirlas.
Cuando mostré el error de que podemos quedarnos atrapados en una sala de mojo, puse un texto diciendo que no se puede con los titanes jefes y subjefes, lo cual es una sucia y vil mentira, ya que jugando un rato al juego en la noche hice de nuevo el error en una sala de mojo, con un subjefe y resulta que se puede hacer, y es aún más fácil de ejecutar. Y otra la cosa que se me olvidó mencionar es que el error solo funciona si entramos en una sala de mojo desde el selector de capítulos, ya que si lo hacemos en los portales del modo historia, lo que pasará es que el juego nos sacara de la sala al instante como si nada hubiera pasado, y esto resuelve el misterio de por qué nos quedamos atrapados en una sala de mojo, ya que el juego al no tener cargado el mundo normal, el juego nos mandará una versión de la sala desactivada. Lo siento mucho para la gente que confía en mí y mis vídeos, intentaré que no vuelva a pasar estos errores. Curiosidades de Clash of the Titans parte 9. Podemos caminar en esta pequeña zona que está después de la batalla del subjefe, para llegar debemos agarrar un buen impulso y velocidad, para que cuando lleguemos al final del deslizamiento, saltar a la izquierda y dar el doble salto y después de eso guardamos la patineta con el triángulo para dar un tercer salto extra, y en eso debemos planear un poco, para así llegar a este pilar. Esta curiosidad me la pasaron en los comentarios. Podemos extender la duración de la patineta infinitamente. Es tan sencillo como solo dar dobles saltos constantemente para poder continuar deslizándonos. En la versión de PSP y de las consolas de sobremesa, existe una diferencia de audio con los esbirros, que consiste en que la voz de estos mismos está acelerada en la versión de PS2, y en la versión de PSP no sucede esto. La mayor amenaza para los planes del maestro. ¿Pero cómo esos roedores pueden ser una amenaza comparados con unos roedores tan esbeltos y elegantes como nosotros? La mayor amenaza para los planes del maestro. ¿Pero cómo esos roedores pueden ser una amenaza comparados con unos roedores tan esbeltos y elegantes como nosotros? Curiosidades de Clash of the Titans parte 10. Edición, objetos y obstáculos. ¿Nunca se han preguntado qué objeto destruible da más frutas Wumpas? Pues yo sí, y para esto están estos vídeos. Las pequeñas plantas que están dispersas en el capítulo 1 hasta el 3, son las que dan más frutas Wumpas al romperlas. ¿Cuál es la forma de obtener más vidas sin necesidad de un error? Existe 3 formas de obtener vidas en este juego y una es la más eficaz y la otra es muy raro. La primera forma es obtener 25.000 de mojo y la segunda es en los contenedores de mojo. Estos al sacrificar a un titán tendrá una probabilidad de soltarnos una Wumpa dorada que nos dará una vida, y la tercera y la más rara es en los robots espías. Estos tienen una probabilidad muy baja de soltarnos una vida. ¿Cuál es el objeto que da más mojo en el juego? Este es los paneles de controles de la batalla de Nina Cortex. Estos paneles de control dan la cantidad absurda de 17.000 de mojo. Tomen nota de esto. Entre todos los titanes que pueden soltar un multiplicador de mojo, el batallador y el barro son los titanes con la probabilidad más alta de soltar uno, pero existe una segunda forma de obtener este multiplicador de forma muy rara y esa es, mediante los retretes portátiles que están en los capítulos 5 y 6, aunque estoy haciendo un poco de trampa ya que descubrí algo muy interesante de estas cosas que mostraré en un futuro. En este clip, si yo destruyo el camarón gigante y luego de eso, destruyo los baños de atrás, esto me dará un multiplicador de mojo. Pero, si yo lo destruyo antes que el camarón, no me dará el multiplicador. ¿Y cómo sé esto? Les presento la mecánica más rara de Clash of the Titans. En la parte 10 había mencionado esto. Aunque estoy haciendo un poco de trampa ya que descubrí algo muy interesante de estas cosas que mostraré en un futuro. ¿Y por qué dije eso? Al parecer el juego para que dropee algo depende muchos factores externos como derrotar a enemigos, destruir algo en concreto o estar abajo del efecto de la Friak. El juego hará que algo del entorno genere algo único, que no se puede repetir en otra partida independientemente que lo repliquemos a la perfección. Aquí un ejemplo. En el capítulo 3 al domar un tirador, si yo lo sacrifico en el contenedor de mojo sin matar a los esbirros que están en el árbol, no me dará nada que no sea mojo, pero, si los derroto, al sacrificar al tirador este me dejará una vida, pero si entro y salgo del nivel y lo repito de las dos formas que enseñé y expliqué, la primera forma no soltará nada pero, si derrotamos a los esbirros, el titán soltará una Wumpa normal. ¿Y ustedes qué piensan de esto? Dejen sus teorías en los comentarios.